Euskararen islak, hizkuntzaren uharteak miatuz. Un podcast de la SER en euskera. El torbellino de las nuevas tecnologías se ha extendido también al ámbito de las lenguas y es más que probable que afecte a la salud de las lenguas minorizadas. Es más, hay quien opina que es ahí donde se juega el partido vital para la supervivencia del euskera. Hace tiempo que el escritor Ángel Lertxundi reivindicó la importancia de conquistar ese territorio, el octavo territorio. Son las dos caras de una misma moneda. Las nuevas herramientas digitales pueden ser el propio mal o el antídoto. Hortaz, zeintzuk dira sakatu beharreko teklak? Seigarren atala, Gutenberg en la era digital. Se comenta que las máquinas de traducción automática van a permitir que Itziar me hable a mí en chino y yo a ella en euskera, y nos entendamos. Eso no va a ocurrir. Como mucho puede ser que funcionen justo, para ir a un bar y pedir una cerveza o comprar el pan. Pero cualquier otra cuestión no va a resultar. Explico por qué. Los traductores actuales se alimentan con datos. Los primeros se hicieron en inglés y francés con traducciones del Parlamento de Canadá. Hicieron un traductor muy bueno para traducir la actividad de los parlamentarios, pero no sirve en otros ámbitos. Con el euskera y el resto de idiomas ocurre lo mismo. Hay muchas traducciones que beben del lenguaje formal, pero no del informal. Entonces depende del traductor y de lo que le plantees. No lo va a saber hacer. Luego hay un segundo problema. Las máquinas no entienden nada de lo que hacen. Nada. Por ello, no podemos dejar nunca en manos de la máquina la traducción. Algunos lo hacen y es denunciable. Cogen el traductor automático y ponen el texto, sin enseñárselo a nadie, en la ventana de la tienda o en la web. No hay garantías de que no vayan a poner una burrada. Es una herramienta, pero siempre tiene que haber una persona detrás. En ese sentido, no va a pasar, no al menos en los próximos años, que vayamos a un país tranquilamente y que sea suficiente hablar un único idioma. Eso no va a pasar. ¿Y qué? ¿Y si ocurriera qué? Vamos a imaginarlo. Hay un libro muy antiguo, El autoestopista de la galaxia. Allí aparece el pez eléctrico. El pez eléctrico era la manera de entender todos los idiomas del universo. La gente se lo mete en la oreja y ese pececillo te traduce cualquier idioma de la galaxia. Pero creo que, como dice Neko, estamos muy lejos de algo así. En el mundo de Neko es cuanto más utilices esas herramientas, serán mejores. En el mío, mi mundo es el de la cabeza. Yo sé que nuestro cerebro, si tenemos que simplificar, diríamos que es una máquina de asiduidad. Si eres bilingüe y en 24 horas utilizas una de las dos lenguas 100.000 veces y la otra 10.000 veces, ahí lo tienes. Es imposible que ambas estén en el mismo nivel. No importa, volviendo al caso del euskera, ¿cuánto sabes si no lo hablas? No lo sabes. Por eso, en la realidad que vivimos, tenemos que tener en cuenta la realidad digital, que está continuamente hablándonos. Si no cuidamos ese ámbito, corremos el riesgo de retroceder todo lo que hemos avanzado. Aurrera egin dugun bidea, atzera egin genezake. Paulak ez zuen gogo handirik Mary Wollstonecraften jaioterrira joateko, egia esan da. Bere amak, gazteak zirenean adibidez, mundu guztia omen zijoan ara ingelesa ikastera. Orain, bidaiak ia ezinezkoak direnez eta hizkuntzak ikasteko beharra ere beherantz doanez, bapateko itzulpen automatikoak geroz eta hobeak bihurtzen ari diren heinean, afizioz ikasten duenak. Hobi bat baino ez, eta etxetik atera gabe. Delfin, ederto ikas daiteke edozein hizkuntza. Zure aukerako azentua izango duen irakasle virtual baten laguntzaz. Zurekin paseoan aterako den kuadrilla oso baten konpainiaz ere bai, behar izanez gero.
La última novela de la escritora Katisha Aguirre, Berriz Centauro, nos sitúa en la mitad del siglo XXI, en un futuro no tan lejano, pero transformado por el uso de aplicaciones de realidad virtual y aumentadas. Aguirre hace referencia a la Plaza de la Crisis Climática, la que hoy conocemos como la Plaza de la Concordia en París. Con un artículo sobre la justicia climática, la Wikipedia en euskera superó el pasado octubre la barrera de los 400.000 artículos. En los últimos años se han puesto en marcha diversas iniciativas para garantizar la presencia del euskera en Internet, entre ellas el dominio .eus. El director de la Fundación, Josu Gualiño, estima que cuentan ya con unos 14.600 usuarios y se muestra optimista respecto al escenario que está por venir. .eus jaio zanean, lehendik bazegoen katalanek bazuten .cat. Cuando nació .eus, los catalanes ya tenían .cat. Es un caso de éxito. Luego, en 2014, surgieron otros dominios. .gal en Galicia, .bzh en Bretaña, .scot en Escocia. Han tenido una evolución similar a la nuestra, quizá algo más lenta en la mayoría de los casos. .gal, por ejemplo, tiene 6.000 y nosotros llegamos a los 14.000. Pero bueno, es importante que tengan presencia para tejer redes entre nosotros y crecer juntos. En el mundo de los dominios de Internet, lo habitual es que tengan un crecimiento desigual, con altibajos. Con .eus no ocurre así. Desde el principio hemos ido creciendo, cada año con una tasa de incremento por encima del 10%. Ha tenido una evolución muy positiva en ese sentido. Es importante porque además concede un lugar propio al euskera en Internet, y no es habitual. Los idiomas no tienen su marca propia en Internet. El castellano no lo tiene porque el .es representa a España, no al castellano. Para mí es importante subrayar que de las más de 6.000 lenguas que hay en el mundo, el 90% no tiene presencia en el entorno digital. Eso sí que representa un riesgo de desaparecer. Nuestra realidad es muy diferente. Tenemos .eus, que le otorga una protección a la lengua, le concede una posición al euskera. Además, tenemos una comunidad activa y dispuesta a luchar. Estamos a tiempo de salir adelante. Bueno, oraindik ere garaiz gaude gauzak aurrera ateratzeko. Crear contenidos es importante, tanto como desarrollar las herramientas necesarias para poder consumirlos y generar una interacción adecuada. Ahí están los traductores automáticos, la subtitulación o las voces sintéticas para que los dispositivos puedan conversar con nosotros. Un puñado de tecnologías como las que desarrolla el UYAR en su sede de Usurbil. Allí nos espera Itziar Cortés, coordinadora de Lengua y Tecnología en la Fundación. Con ella vamos a intentar adentrarnos en ese mundo interior, en las tripas de las máquinas. Los sistemas anteriores estaban basados en la estadística. Guardaban trozos de frases en sus modelos, entonces de alguna manera creaban como una cadena con esos fragmentos. Hoy en día no se guardan frases, sino que se almacenan simplemente números. Y quizá por eso se crean frases más naturales. En el caso de euskera, castellano, tenemos muchas parejas de frases. Y cuando digo muchas, son millones de frases traducidas. Con ellas se crea un sistema que aprende de los ejemplos. Así, cuando se introduce un nuevo ejemplo, ya sabe cómo tiene que traducirlo. En paralelo, nosotros alimentamos eso desde el laboratorio. Hacemos nuevas pruebas, comprobamos si va mejorando, introducimos nuevos datos o aplicamos nuevas técnicas. Ese es el procedimiento. Para entrenar o crear esos sistemas necesitamos un grupo importante de ejemplos. Para trabajar con la voz ocurre lo mismo. Necesitamos un montante importante de voces y textos, un montón de ejemplos de transcripciones para que el sistema sea capaz de transformar la voz en texto. Pero si buscamos un sistema que sea capaz de entender a cualquiera, igual necesitamos 20 horas de grabaciones de un centenar de personas, con acentos diferentes, unas mujeres, otros hombres, voces más graves o más finas, todo para crear el modelo más completo. Eredu konpletoago bat egiteko. Eta hori da adibidez guk lantzen dugun beste teknologia, ahotsaren errekonozimendua. Eso es otra tecnología que desarrollamos, el del reconocimiento de voz. En general, creamos modelos en euskera batua y trabajamos con textos formales. También las locuciones son de un ámbito formal. Eso no quita para que a la vez
tengamos una vía abierta a la personalización. Personalizaziorako bidea irekita daukagula eta adibidez, itzulpen automatikoan daukagu funtzionalitate bat. Por ejemplo, en la traducción automática tenemos una funcionalidad para añadir un diccionario personalizado. También estamos investigando para que los modelos sean capaces de entender otros euskalkis. Al menos para que si el que habla lo hace en vizcaíno o en cualquier otro acento, sea capaz de entender lo que dice. Bizkaitarrez ari bada edo bestelako azentu batekin, ulertzea zer ari den esaten. Al fin y al cabo, es fácil subtitular a un locutor de radio. Ese reto está solucionado. Ahora nos queda este otro desafío. Falta zaigu. Gure datuak eta bizitza enpresei eman diegu eta pantailan egiten jugun keinuak gordetzen ditu makinak gailuei eman diegu memoria gordetzeko ala ta memoria galtzen ari da gure memoria galtzen ari da. Soy Joseba Irazoki y la canción Galtzen ari da habla un poco de las nuevas tecnologías y sobre todo de las redes sociales. A mí, en mi opinión, pues eso, nos están controlando sin nosotros darnos cuenta muchas veces, y escribir las canciones al final siempre decimos que suele ser autoterapia y en este caso también lo es, ¿no? Porque yo las utilizo, pero está claro que conlleva unos peligros y están a veces ocultos y a veces visibles, pero aún y todo estamos cayendo en esa trampa. Ta gure bizitza gailuena da orain, ta gure bizitza gailuena da orain, gure sega fotoak poliziak dira, gure nagusiak APPak dira, debalde egiten dugu lan Google-erentzat, debalde lan Twitter, Facebook-entzat. Euskararen islak, hizkuntzaren uharteak miatuz. Nere izena Eneko Agirre da, EHUko irakaslea naiz eta hitz ikerkuntza zentroko zuzendaria. Zentroaren gai nagusietako bada hizkuntzaren prozesamendua, eta hizkuntzaren prozesamenduaren barruan euskara da gure fokoetako bat. Nire izena Itziar Laka da, ni Eneko bezala ere EHUko irakaslea naiz, katedraduna naiz hizkuntzalaritzakoa eta Kogo elebiduna izeneko ikerketa taldea zuzentzen dut. Ella analiza los entresijos del cerebro de una persona bilingüe, él los algoritmos que se dan en el interior de las máquinas. Ambos investigadores tienen como eje el idioma. De forma intermitente buscan las interrelaciones que surgen entre sus respectivas disciplinas. Cuando surgió el sueño de volar, algunos analizaron el movimiento de los pájaros. Con el procesamiento del lenguaje ocurre algo similar. Hay cierta inspiración en la lingüística y en los estudios neuronales, pero las técnicas empleadas no tienen nada que ver. La revolución digital es una realidad que nos arrastra. La cuestión es ver quién lidera esa transición. Ambos coinciden en que para la supervivencia del euskera es decisivo que la investigación y el desarrollo tecnológico tengan su raíz en el ámbito local. Los nuevos modelos necesitan ingentes cantidades de datos. El lenguaje GPT-3 ha leído el equivalente a 3 millones de libros en inglés. El corpus publicado por el centro ITS en euskera apenas ha recopilado 423 millones de palabras. La cantidad es, por tanto, una barrera para la calidad. Psikolinguistikan jarri zuten Agirrek eta Lakak solasaldiaren abiapuntua. Zer nolako konexioak gertatzen dira elebidun baten burmuinean? Elebakarra baldin bazara eta beste hizkuntza Si únicamente hablas un idioma y te aparecen otros idiomas, si vas, por ejemplo, por la calle en Bilbao, hay cosas escritas en euskera, tu cerebro dice, pi, eso no lo entiendo. Entonces vas a andar tranquilo, hay otras lenguas en el paisaje, pero no te dicen nada. Pero si eres bilingüe, es decir, cuando eres euskaldún, y eso lo quiero subrayar, porque cuando nos referimos al bilingüismo en Euskal Herria hablamos de la situación del euskera, son de alguna manera sinónimos. Si eres bilingüe, vas a tener encendidas ambas lenguas. Y cuando quieres gestionar una, la otra tienes que apagarla o atenuarla. Y ahí el cerebro trabaja porque es oxígeno. Entonces, si primero veo algo en castellano, inhibo el euskera, lo apago.
Luego, si veo algo en euskera, mi cerebro tiene que hacer el esfuerzo para remontar esas posiciones. Por eso siempre digo, es importante que el euskera esté en primera posición en ese paisaje. Paisaje es cuando andamos por las calles, las cosas nos hablan, cuando estamos en casa. Y mi preocupación es que ahí la disglosia se puede ampliar. Por eso me parece que el mayor desafío de nuestro idioma en este siglo XXI es controlar el espacio digital, igual que hemos controlado otros terrenos. Beste esparru batzuk kontrolatu izan ditugun bezala. Sí, y hay otra cuestión importante, más allá de las tecnologías vinculadas al idioma. Mucha gente quizá no lo hace por desconocimiento y no lo hace por inercia. Cuando compras un móvil tienes que elegir el idioma. Si eliges euskera, ya para todo eres euskaldún. Le estás diciendo a todas las aplicaciones y a las multinacionales que ha entrado un euskaldún. Y tenemos una gran suerte porque a día de hoy esas compañías están interesadas. Con el ordenador ocurre lo mismo. No es sofisticado, pero es importante. Cuando se habla de lenguas minorizadas, y nosotros hemos estado en contacto con otros investigadores de este ámbito, muy pocos tienen nuestro panorama. Quizá los catalanes. Entonces, sin tener que mirar al futuro, yo lo que contaría a la gente: ¿quieres empujar a favor del euskera? ¿Quieres vivir en euskera? Pon el teléfono en euskera, entra y utiliza las herramientas digitales en euskera. Porque tengo otra para ti. La gente debe saber que hay que utilizar y utilizar los traductores automáticos. El IA, por ejemplo, tienes que utilizarlo y corregir un poco la traducción que introduces. Cuantos más euskaldunes metan sus textos, mejor será el traductor. Por eso estas herramientas son más precisas en otros idiomas que tienen más hablantes. Lanabes hauek finagoak dira. Es curioso que digas eso porque algo parecido ha pasado con las tecnologías del procesamiento del lenguaje. Al principio, cuando se empezó a analizar cómo tratar el idioma, se centró en el conocimiento, escribir gramática, elaborar diccionarios. Y con los años lo que ha pasado, bueno, nosotros somos de un ámbito empírico, hacemos experimentos y lo que mejor funciona, eso es lo que creemos. No tenemos ideas preconcebidas. Bueno, es la hipótesis que luego comprobamos. Eso es, como nosotros, vas a testear la hipótesis. Y ahora lo que funciona, de alguna manera, es el uso. Todo lo que aprenden las máquinas proviene del uso de la gente. Cogemos libros, corpus, grandes masas de texto, y de ahí aprenden el modelo. Lo que saben sobre el euskera, aprenden de masas de texto. Y es curioso escuchar de ti que en el cerebro ocurre algo similar. Es que te voy a decir más, y siempre desde un punto de vista de las neurociencias en versión cómic, ¿eh? Neurociencia komiki bertsioan. Ezagutza mota bi ditugu burmuinean. Tenemos dos tipos de conocimiento en el cerebro. Una es el conocimiento procedural. Hacer cosas, por ejemplo, andar, esquiar, nadar. No podrías explicar cómo lo haces, pero sabes hacerlo. Y el otro es el conocimiento episódico. Aprender a conducir al principio es conocimiento episódico. ¿Os acordáis lo difícil que era cómo meter la marcha o el embrague? Poco a poco se convierte en conocimiento procedural. Por eso, el que conduce lo hace sin pensar, sin saber muy bien lo que hace. Con los idiomas ocurre lo mismo. Es conocimiento procedural. Hizkuntza ezagutza prozedurala da. Orduan, zuk hizkuntza baten Entonces, si conoces la gramática de un idioma, eso es episódico. No sabes el idioma, tienes conocimiento sobre el idioma, pero cuando se convierte procedural, cuando lo hablas sin saber muy bien ni cómo lo hablas. Eso es realmente dominarlo, y eso se consigue con el uso. Sí, eso encaja de lleno con lo que está pasando en nuestro ámbito. Es que en nuestro campo esto ha sido como una pequeña revolución. Y el uso es tan importante que ahora mismo estamos bastante preocupados. En el último año hemos hecho una serie de experimentos y hemos comprobado que los modelos de la tecnología del lenguaje dependen mucho de la cantidad de datos. A diferencia de las personas que somos capaces de aprender de manera eficaz con pocos ejemplos o simplemente leyendo un manual, o los niños pueden aprender idiomas con muy poca exposición. Nuestros algoritmos necesitan una cantidad ingente de datos. Por ejemplo, el mejor algoritmo del inglés está utilizando textos y todavía no ha llegado al límite, con 1,3 billones de palabras. Es la cantidad de texto mayor que se ha recopilado jamás en inglés. Hitzeko testuak hau da ingelesez, inoiz jaso dan testu kopuru erraldoi hori.
Y claro, la cuestión es que podríamos pensar, bueno, pues reunirnos todo lo que hay en euskera y llegaremos a algo similar. Pero no es así. En euskera tan solo hemos conseguido recopilar 400 millones. Son casi 5.000 datos menos. Podría ocurrir que nuestros algoritmos fuesen muy buenos y que con 500 millones aprendieran euskera igual que han aprendido inglés. Pero lamentablemente no es así. Nuestros experimentos han demostrado que estamos muy lejos de esas herramientas y eso sitúa a idiomas como el euskera en una posición muy difícil. Por eso diría que en base a lo que sabemos es muy importante investigar modelos propios en euskera, porque de lo contrario podría ocurrir que de aquí a 10 años las tecnologías que son válidas para el inglés o el castellano fueran de peor calidad para el euskera y que no podamos hacer nada porque nadie va a venir a darle la vuelta a la situación, sino somos nosotros o investigadores de lenguas que estén en una situación similar. Esta es la mala noticia que hemos tenido este año y lo que estamos intentando transmitir, que necesitamos por un lado más textos y que tenemos que cambiar los algoritmos, tenemos que empezar a pensar en otras familias de algoritmos, nosotros y otros cientos de idiomas. Al hilo de lo que dice Eneko, yo diría que creo que podemos ser optimistas. Pero al mismo tiempo eso no quita para ser conscientes de los retos y los peligros. Tenemos que tenerlo claro. Creo que estamos en una buena situación, pero me sorprende que la política científica, aunque en general es buena, si la comparamos con el entorno no está mal, pero qué poco caso le hace al tema de la lengua y la tecnología. Creo que ese conocimiento es estratégico si realmente nos importa el euskera en el siglo XXIII. No puedo estar más sorprendida que quienes toman las decisiones, como no son capaces de ver el valor estratégico que tiene desarrollar nuestra propia investigación en las tecnologías del lenguaje. Y 2, el potencial económico que tiene. No sé si no estaremos perdiendo un tren. Guretzako duen balio estrategikoa, gure ezagutza garatzea, eta 2, duen potencial económico. Ez dakit ez dautabiltzan tren bagaltzen. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, no diría que estemos perdiendo un tren, porque como grupo de investigación sí recibimos dinero por parte del gobierno vasco. Pero es cierto que no vemos que la tecnología de procesamiento del lenguaje esté como un eje prioritario. Además, a veces da la sensación que basta con aplicar herramientas o algoritmos en inglés y algunos en la industria o en los centros tecnológicos los han aplicado al euskera y han dicho, sí, haciendo investigación podemos procesar el euskera. Pero eso es tener una visión cortoplacista y representa un camino lleno de peligros. Supone esperar a ver qué hacen las multinacionales y otras universidades. Y por lo que parece, eso no vale. Ahora mismo el modelo más grande para el inglés que ha desarrollado un centro de investigación vinculado a Microsoft ha gastado $4 millones en entrenarlo, solo en electricidad y ordenadores, sin tener en cuenta el personal. Hay que invertir en eso porque nadie va a venir de fuera a arreglar eso. Eso es, nadie va a venir de fuera. Es que me gustaría poner un símil, y no creo que sea exagerado, de verdad. 1525, Linguae Vasconum Primitiae. El primer libro impreso en euskera, gracias a él, supuso un antes y un después. La obra de Etxepare supuso el inicio de la literatura vasca. Fue un referente porque, como bien sabía el propio Etxepare, se imprimió. Garrantzitsua da Etxeparek berak ondo zekien bezala inprimatuta zegoen liburua delako. Bueno, 21. mendean. Ahora, en el siglo XXI, tenemos algo similar a la imprenta de Gutenberg. Es el mundo digital, que cada vez es más nuestra realidad. Tenemos que saber hacer máquinas, pero, como bien sabe Eneko, el verdadero salto cuántico para alcanzar otra dimensión exige pensar fuera de la caja. Y creo que no es de locos pensar que, además de aprender de otros, lo crucial es poner medios. Me parece que estamos en un momento histórico importante. Tenemos que dilucidar si vemos el euskera impreso en el mundo digital o no. Mundu digitalean ala ez.
Bernardo Atxaga nos trasladó al pueblo ficticio de Obaba. La del escritor de Asteasu fue la primera novela escrita en euskera que recibió el Premio Nacional de Narrativa. Fue la traducción la que le dio la oportunidad para abrirse a nuevos lectores. Consoni es una editorial y un espacio cultural independiente situado en el barrio de Bilbao la Vieja. Para ellas, la traducción es una herramienta de resistencia. El primero fue Yenis Jotu. Con este empezamos. El siguiente fue X ha muerto, ¿no? Sí. Una de sus colecciones recopila traducciones al castellano de autoras que escriben en lenguas minorizadas, como el euskera. El objetivo, en palabras de su directora, María Moore, es difundir esas culturas desde el respeto. Cuando Leire Milicua y Une Fernández nos hablan de traducir al castellano, nosotras decimos, uy, pero igual esto lo debería hacer una editorial que no fuera euskaldun, que fuera española, que nos generó dudas. Pero luego, hablando con autoras de euskaldunes, nos dijeron que en realidad lo podemos hacer con una sensibilidad especial. Este manifiesto, por ejemplo, lo hicimos para Durangoko Azoka y viene en euskera, catalán y gallego, y explicábamos un poco cómo convertir la traducción en una herramienta de resistencia, ¿no? Y al final hay una traductora japonesa, Tana Oshima, que defiende mucho la cuestión política de la traducción. Al final traducir, dice Tana Oshima, no es traducir palabras, sino que es traducir culturas. Una diversidad cultural, una fusión que experimentan o tratan de hacerlo en su día a día. Eli Ríos, daukagu miren amurizaren abe, bai egin behar zala Galizian, ez? Tenemos que acabar de pechar eso, pero ainda non temos a data, porque a idea é xuntar a Miren Amuriza con Eli Ríos en Galicia e facer unha conversa precisamente sobre o proceso. Igual hasta ve també pensant en diferents territoris, no?, de Galícia, penso, ja que les tenim dues i poguessin... La palabra hecha acción, la palabra escrita, también la palabra susurrada, la huida, la silenciada o la declamada. La palabra, al fin y al cabo, para difundir un pensamiento crítico. Porque todo lo que perseguimos es reflejo de algo que fuimos, que tuvimos. Una ballena que no puede moverse no es el reflejo de una isla, es la propia isla. Este podcast ha sido coordinado por Ane Zugadi y Yone Gaña. Diseño sonoro de Iñaki Mardanes.